No, yo empecé una escalada gigantesca, a escalar puestos dentro del cartel de Medellín. Ya en el año 1988, el 8 de enero de 1988, yo ya estaba secuestrando al candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Andrés Pastrana Arango. Lo puse en la ciudad de Medellín en un helicóptero, en una operación helicotransportada única en el mundo para la época. Cuando yo llegué a la prisión, yo tenía por ahí 12 millones de dólares de esa época. Hoy en día son por ahí 50 millones de dólares. First came the money, then came the power, and as is normal in human nature, a taste of the forbidden fruit leaves us longing for more. Pablo's dream ever since he was a little kid was to one day become the president of Colombia. His first step into politics was when he was elected as an alternate member in Colombia's Chamber of Representatives. Doing so not only provided him with immunity, but also gave him a platform to voice out against extradition to the United States, a punishment that struck fear into the soul of every narco-trafficker around. Nuestro eslogan de guerra era: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Mira, el patrón era un sabio del crimen, una mente privilegiada, una mente poderosa, pero el patrón siempre consultaba cositas. Decía, ¿qué opina usted? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se siente? El patrón siempre contaba con nosotros para estas cosas, pero el jefe, la mente poderosa era la de Pablo Escobar. It was the same criminal mind that got Pablo a seat in the Chamber of Representatives as an alternate to Jairo Ortega in the New Liberalism Party, but it was also this entry into politics that proved to be one of his biggest mistakes. Doing so shined the unwanted spotlight on him as people started questioning Pablo's origins of wealth. Leading the attack against Pablo was Colombia's Minister of Justice, Rodrigo Lara Bonilla. What the nation saw was all-out warfare, both a political war and a war on the streets. As a soldier in this war, Popeye gladly gave us a breakdown on the inner workings of the Escobar army. Sí, de quinto, cuando ya empezó a crecer empecé a crecer yo dentro del cartel de Medellín. El hombre más importante del cartel de Medellín era Pinina, John Jairo Arias Tascón. Después otro hombre importante dentro del cartel de Medellín era Carlos Mario Saturquijo El Arete, que está vivo y vive en España. Y otro miembro importante dentro del cartel de Medellín es alias El Mugre, Luis Carlos Aguilar Gallego, que está vivo y vive en Argentina. Yo estaba en la parte de sicarios, yo estaría por ahí en el mando del cartel de Medellín en sicarios, en asesinos, por ahí de quinto cuando empecé. Mira, todos los asesinos de Estados Unidos y de Colombia somos iguales de valientes y de guapos. Pero yo tengo una cosa que no tienen los asesinos de Estados Unidos, los que tienen los de Colombia: disciplina. Sí, claro, los otros asesinos les gustaba la cocaína, les gustaban las chicas, no se mantenían con el patrón. Cuando tenían un asesinato que hacer, no se concentraban, no estaban concentrados. En cambio, yo vivía todo el tiempo con el patrón. Yo andaba con él y salía a operar y volví y me escondía con él. Mire, un líder nunca se pone muy contento por algo bueno que le sucede, ni muy triste por algo malo que le pasa. Mantenía un mismo tono de voz, era sereno, miraba a los ojos, tenía una mirada fría. El patrón nunca lo vi salido de casillas. What about you? Did you ever have fits of rage? Did you ever get blackout mad and do something stupid? Sí, yo sí soy acelerado. Un día no me dejaron entrar a una discoteca y disparé y maté 5 personas y herí 15. Do you feel like that? Think you're still vulnerable to those types of fits potentially? A matar no, pero sí soy acelerado. Ya aprendí a arreglar las cosas con calma. Pablo was untouchable. With an army of ruthless assassins, top-of-the-line security systems, and informants infiltrating every facet of the nation, El Patron had Colombia wrapped around his finger. In essence, Pablo controlled Colombia. Para llegar a la hacienda habían 3 anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad empezaba desde el comienzo de la montaña, que ahorita te lo muestro, a casi 60 kilómetros de la hacienda. El segundo anillo de seguridad estaba a 20 kilómetros de la hacienda y el primer anillo de seguridad los que estábamos al lado de él. Cuando estábamos en la hacienda andábamos 15, 20, 30, 50, 60, 70 con fusiles armados al lado de él. Y teníamos el radio en la mano y recibíamos toda información, teníamos vigilancia sobre esta autopista. Esta es la autopista, ahorita vamos a entrar a la autopista Medellín-Bogotá. Esta es la avenida Las Palmas. Ahorita vamos a entrar a la autopista Medellín-Bogotá. Teníamos vigilancia, sabíamos todo lo que se movía. Se vigilaba por tierra y por aire.
los helicópteros. Dentro de la hacienda había enfermería, había médico todo el tiempo. La hacienda tenía mucha actividad. But little did he know how much resistance he'd face upon entering the political arena during his 1982 election. Rodrigo Lara Bonilla lashed out, leading a verbal assault in which he denounced all drug-related activities in Colombia. Part of his campaign against narco-trafficking saw the raid and destruction of the Medellin cartel's largest cocaine laboratory in existence, Tranquilandia. It was the biggest bust anywhere, anytime. 13 tons of cocaine from the jungles of Colombia, worth $1.2 billion in the streets of the United States. The Drug Enforcement Agency in Washington called the operation mind-boggling. But the Minister of Justice met retaliation when Escobar's ally presented a check made out to a one Rodrigo Lara Bonilla, whose funds originated from known drug trafficker Evaristo Porras. This check, which was later proven to have been falsified, was a cartel's attempt at discrediting their attackers. Pablo Escobar Gaviria era un depredador del Estado, atacaba a los 4 poderes al mismo tiempo: el poder político, el legislativo, el judicial y la prensa. The feuding continued until one day, Rodrigo Lara succeeded at proving Pablo's connection to drugs by resurfacing an old mugshot of Escobar that had been taken when he was arrested for the possession of 9 kilos of coca paste in June of 1976. Escobar was immediately kicked out of Congress, and his US visa was stripped away. And just like that, Pablo's political career had ended. His hopes of ever becoming Colombia's president shattered. Son incontables las muertes después de mi primera muerte, porque el patrón tenía guerra con el cartel de Cali, guerra contra el Estado colombiano, una guerra interna aquí en Medellín. Tenía 3 guerras, estábamos peleando 3 guerras a la vez y los muertos eran muchísimos. Era una guerra brutal, torturas, carros bombas, asesinatos, secuestrados. Era una verdadera guerra. April 30th, 1984, Bogotá. Colombia's Minister of Justice, Rodrigo Lara Bonilla, is gunned down in his car while riding in the back passenger seat along 127th Street. The culprits? Ivan Dario Guisado and Byron Velasquez, both of whom were hitmen hired by Pablo Escobar. Little did Pablo realize what consequences the death of his enemy would bring, as the Colombian government soon retaliated by approving extradition in the wake of Rodrigo Lara Bonilla's death. Thus began the Colombian government's war against organized crime. And as is normal during times of war, came the chaos. Stories of secrecy, lies, betrayals, and death lay rampant across the country, with blood of the innocent and not so innocent soaking into the pores of Colombia. One such death was that of Wendy Chavarriaga Hill, Popeye's former love whom he was forced to kill. Estamos hablando de Wendy Chavarriaga Hill. Ella fue mujer del patrón, de Pablo Escobar. El patrón le tenía prohibido a sus amantes que se dejaran embarazar porque el patrón era leal con su mujer, los hijos solamente con su esposa. Esta chica era esplendorosa, una mujer que medía 1,90, morena, divina, un espectáculo de mujer. Ella se dejó embarazar y acorraló al patrón. Y le dijo: Pablo, Tata o yo. Tata es la esposa del patrón, María Victoria Henao. El patrón le dijo: tiene que abortar. Y ella dijo: no, Pablo, está muy equivocado. Entonces Wendy le dijo: escoja entre su mujer y yo. Y el patrón le dijo: me quedo con mi mujer porque a mi mujer la conquisté con las chocolatinitas así pequeñas, usted la conquisté siendo Pablo Escobar. El patrón le manda 4 muchachos y un veterinario allí a la hacienda para donde vamos, de la hacienda Nápoles. La amarran, le sacan el bebé y ella se vuelve enemiga acérrima de Pablo Escobar. El patrón le manda a decir que si sigue hablando estupideces, que la manda a matar, y entonces ella se tranquiliza. El patrón, después me encuentro yo con ella en una discoteca, yo estaba tomando cerveza y me voy a dormir con ella, porque yo ya sabía que había terminado la relación con el patrón. Ella me enamora a mí para llegar al patrón. Yo le cuento al patrón que estoy saliendo con ella y el patrón me dice: ojo, que usted no es mujer para Wendy, porque Wendy buscaba era hombres mafiosos que tuvieran avión y muchísimo dinero. Y yo no tenía el dinero de un mafioso, yo era sicario. El patrón me alerta, pero yo enamorado sigo con ella. ¿Qué quería ella? ¿Enamorarme a mí como lo hizo? Esperando que yo le dijera que yo iba para donde el patrón, que yo sabía dónde estaba el patrón. Un día ella me preguntó, yo: mi amor, ¿vas para donde Pablo? Le dije: no, el patrón está en La Guaira, en Venezuela.
Y nunca le di a entender a ella de que yo sabía dónde estaba el patrón, porque era muy peligroso. Lo podían secuestrar a uno, torturarlo para llegar donde el patrón, porque muy poquito sabíamos dónde dormía el patrón. Mira, entonces el patrón, cuando ve que yo estoy enamorado de Wendy, saliendo con ella, el patrón respeta eso, sabe la clase de mujer que es Wendy, que es envolvente, es una muñeca preciosa, y tenía espuelas, era bandida. El patrón le interviene el teléfono y empieza a investigarla. Y le descubrió una llamada a ella con gente de la DEA y la policía colombiana, donde ella estaba diciéndole, no, él me dijo a mí que Pablo estaba en La Guaira, en Venezuela. Los de la DEA le dicen, no, eso es mentiras. Pablo está en Medellín, nosotros lo tenemos detectado, pero no sabemos en qué lado está. Pues está en Medellín. El patrón me muestra la grabación a mí, me da las gracias pues, por ser prudente, por no ir diciendo que yo sabía dónde estaba él, porque era muy peligroso uno decir que sabía dónde estaba él. Eran muy poquitas las personas que sabíamos dónde se encontraba el patrón. Las demás confianza eran los que sabíamos esto. El patrón me mira a los ojos, me dice Popeye. Cuando estaba bravo me decía Popeye, yo se lo advertí a usted. Yo lo miro a los ojos y digo, sí señor, usted me lo advirtió. No se preocupe señor, que yo arreglo eso hoy. Y yo le di la orden a mis hombres, le puse una cita en un restaurante, que ya no existe el restaurante, Palos de Moguer se llama el restaurante. Le puse una cita, le hice una llamada ahí y ahí mis hombres la mataron. Mira, yo realmente la amaba con locura. No quería matarla yo. Envié mis mejores hombres, porque como ella tenía contacto con la DEA. Yo le puse la cita, oí cuando le disparaban por el teléfono y oía los tiros por el otro oído. Yo estaba a 10 metros del restaurante con mis escoltas. Pues me dolió muchísimo, sentí una cosa muy fuerte, pero ella me estaba traicionando a mí, me iba a entregar a las autoridades para que me torturaran. Por intermedio mío estuvo en peligro el cartel de Medellín. Pues no, yo tampoco soy así demasiado melancólico, decir de que me voy a poner a llorar, no. Pero estábamos en guerra, ella cometió un error y pagó con su vida. Each bullet fired by Popeye was supposed to be one less enemy for Pablo, but the war was far from over, because each fallen enemy made room for many more. Next target, Luis Carlos Galán, a man whom many found hope as Colombia's next president, and who also co-founded the New Liberalism Party with the late Rodrigo Lara Bonilla. An advocate of extradition, Galán publicly denounced Escobar during a political rally and spoke out strongly against drug trafficking. Mire, el doctor Luis Carlos Galán era un hombre transparente, pristino. Inclusive el patrón mío, cuando empezó a hacer política, se metió en el movimiento de Galán, aquí en Antioquia, y Galán no sabía. Y el doctor Galán vino hasta acá, hasta Medellín, al Parque Berrío, que es emblemático, y expulsó al patrón de su partido político, el Nuevo Liberalismo. Were you involved in the murder of Galán? Sí, totalmente, 100%. Nosotros le hicimos un atentado aquí en Medellín y fracasamos. Y después yo conseguí el arma con que lo mataron en Soacha, Cundinamarca, en Bogotá, y pagué el dinero por su muerte, y coordiné su muerte. How involved was El Mexicano on the hit? José Gonzalo Rodríguez Gacharia, el mexicano, está totalmente involucrado en la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Cuando nosotros fracasamos aquí en Medellín, el mexicano organiza la muerte de Galán en Pacho, Cundinamarca, porque Pacho, Cundinamarca es Bogotá, cerca de Bogotá, y él tenía el control ahí. Él manejaba un grupo de la policía, manejaba un grupo del ejército, manejaba los paramilitares, y los paramilitares con dinero nuestro y del mexicano, de los extraditables, son los que ejecutan a Luis Carlos Galán. El que le dispara al doctor Galán es Jaime Eduardo Rueda Rocha. En Soacha, Cundinamarca, él era paramilitar. July 20th, 1989, Soacha, a small town 20 miles south of Bogota. Luis Carlos Galán Sarmiento is walking on stage to give a speech to a crowd of over 10,000 people when bursts of shots ring out. En este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, miren, allá está. Vestido claro. De vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas del que cayó herido. 2 bullets hit him in the stomach with several more to the chest, causing him to quickly crumble to the ground. At least 10 more are wounded in the shooting. El país, hoy en día, sin la muerte, el daño más grande que le hizo el cartel de Medellín al Estado colombiano es la muerte del doctor Luis Carlos Galán. A raíz de la muerte del doctor Galán han venido unos políticos corruptos que han sembrado a Colombia en la corrupción, y esto ha traído violencia
y muertes de niños por la desnutrición que se han robado el dinero y porque se han llevado el dinero de la salud. Se ha muerto muchísima gente en Colombia. If Galan had not gotten killed, that the Medellin cartel would have been brought down sooner. Donde Galán no muera y llegue a la presidencia de la República como iba a llegar, que las encuestas lo dan como presidente seguro, nos hubiera acabado antes. But Galan's legacy didn't die with him. The Colombian people remained hopeful and continued their fight against the cartels. Even Galan's children, who were left fatherless since that fateful night, have since then stayed active in politics as a constant reminder of what their father was fighting for. Tiene dos hijos que son políticos. Uno se llama Juan Manuel Galán, que es senador de la República, y el otro chico también es senador de la República. Tiene otro hijo que se llama Claudio, trabaja en el sector público, pero no es político. Luis Carlos, el otro se llama como Juan Fernando Galán o algo así. Pues son senadores dos. Have you ever been in touch with any of Galan's kids? No, no he tenido contacto con ellos, pero son de buen corazón. Cuando yo estaba por adquirir mi libertad, se me vinieron encima las fuerzas vivas del país, que Popeye no podía salir de la cárcel. Y la familia de Galán salió a los medios de comunicación y dijo que ellos me perdonaban y que yo merecía la libertad porque ya llevaba muchos años preso y porque había cooperado con la justicia para esclarecer el crimen de su padre. Sí, yo públicamente les he pedido perdón, les he agradecido públicamente, les he agradecido por el apoyo y sobre todo a la esposa del doctor Galán, doña Gloria, que es muy buena persona y me han apoyado. Cuando a mí vienen a atacarme, ellos me han defendido en los medios de comunicación. So began Pablo's life on the run. His hopes for a career in politics marked the beginning of his downfall, as he would spend the remainder of his days a fugitive in the eyes of the law. We were always wondering what life was like when you're constantly hiding, always paranoid and looking over your shoulder. Not only were they constantly trying to escape the Colombian government, but also the persecution of their rivals, their former friends turned enemies, and the powerhouse known as the United States government, who came down in force with the CIA, DEA, and Special Operations Forces like the Navy SEALs and Delta Force. With no one to trust and almost nowhere to hide, Popeye, alongside Pablo, pulled off the seemingly unimaginable as some of the world's most wanted. And soon we'd get a glimpse of all the tricks they had up their sleeves.